Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Por qué Salomón hizo imágenes de ángeles para el templo? El oyente quiere saber. ¿Cómo? Que por qué Salomón hizo imágenes de ángeles para el templo. Bueno, hay ese interrogante es muy interesante porque aparentemente contradice el decálogo. Si ustedes leen el Éxodo 20, habló Jehová de Dios a Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Exacto. No te inclinarás a ellos. No harás imagen ni semejanza de lo que esté en el cielo ni en la tierra. No los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando uno lee ese texto y luego lee que Moisés hizo imágenes de querubines para ponerlas en el arca, y que igual lo hizo Salomón, dice uno, ¿por qué Dios prohíbe y ellos lo hicieron? Bueno, aquí entra a funcionar una parte que es muy importante que los cristianos entiendan. Una cosa es que Dios diga no se haga, y otra cosa es que Dios le diga hágalo. Y como Dios es soberano, Él dice en términos generales que no se hagan, pero en momentos exclusivos Dios le ordenó a estos hombres que los hicieran. No queriendo decir con eso que Dios se contradice, sino más bien que Dios es soberano. Quiero colocarles otro ejemplo para tratar de ilustrar a fin de que disipemos dudas. La ley decía no matarás. Eso es lo que dice la ley. En el libro del Éxodo capítulo 20 lo encuentras. Sin embargo, la misma ley dice que el hijo que deshonraría al padre o a la madre debe de ser cortado. ¿Por qué en una parte dice no se haga y por qué en otra parte ordena que se haga? Sencillo, porque Él es soberano y Él toma decisiones sobre lo suyo y en un caso particular en los seres humanos. Nunca olvidemos lo que está escrito en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él puede decir quién vive y quién no vive. Él puede decir qué se hace y qué no se hace. Y más allá de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pues a él no lo afecta en su deidad, ni en su infinidad, ni en su inmensidad, ni en su eternidad, ni en su simplicidad, porque simplemente Él es Dios. Así como usted en su casa hace lo que quiere con lo que tiene en su casa, así Dios hace lo que quiere con lo que es suyo. Entonces, Él establece unas normas generales y luego reglamenta en determinados momentos algunas situaciones que deben de dársele cumplimiento con el fin de que su obra sea perfeccionada. Eso es lo que yo puedo decir. En síntesis, se da porque Dios es soberano. Y el mismo que dijo no se haga, dijo que se haga. Pero con una diferencia, que cuando Él dice no se haga, es un mensaje universal a todo ser humano. Pero cuando Él le dijo a alguien que lo hiciera, fue exclusivo. ¿Ya? Hay otro ejemplo en la Biblia muy importante, como es el caso de los trabajadores de la viña. Los que van a las 6, los que van a las 9, los que van al mediodía, los que van en la tarde y en la última hora. Usted recordará que cuando llegue el momento de pagar, le dice a su mayordomo, comience a pagar desde los postreros hasta los primeros. Y a los últimos que llegaron a laborar les pagó un denario. Y a los que laboraron todo el día les pagó un denario. Y usted recordará el cuestionamiento. ¿Por qué? No puede ser de que yo que trabajé todo el día vaya a recibir lo mismo que el que trabajó una hora. Pero ¿qué fue lo que dijo el dueño? Yo hago con lo mío lo que quiera. Eso es lo que puedo decir.
Sigamos. Pastor, nos llega una pregunta acerca del texto refiriéndose a Lucas capítulo 16, a partir del versículo 6 al versículo 14. Yo estaba mirando el pasaje Sí, señor. y le quiero recomendar a quien tiene la inquietud que no olvide las recomendaciones que siempre hacemos cuando se presentan textos que nos generen inquietud. Entonces, para usted entender de una manera completa el texto que usted quiere que le expliquemos, debe de leer desde el verso 1 hasta el verso 13 de ese libro. ¿Ya? Sí, señor. Si usted mira bien, es la parábola del mayordomo injusto y está relacionado con el mal uso del dinero. A eso es a lo que se refiere. Claro. Si usted mira la escritura, el pasaje lo que está mostrando es que Dios ha entregado, o un dueño, un hacendado, ha confiado sus bienes a un mayordomo. Este ha hecho lo que ha querido, ha disipado sus bienes. Y un día, el dueño de la hacienda recibe noticias de que su mayordomo le está disipando sus bienes. Entonces lo llama y le dice: venga usted, no podrá ser más mi mayordomo, ríndame cuentas. Y el mayordomo se puso a pensar que pedir le daba vergüenza, que labrar el campo no podía porque posiblemente ya era un hombre de avanzado en edad. Entonces se le ha ocurrido una idea muy interesante. Sabía que habían deudores a su amo y fue y los buscó y a cada uno le bajó su deuda. ¿Ya? Entonces dice la escritura que el verso 7, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Y luego viene la aplicación, porque hasta ahí es la explicación de lo que el mayordomo injusto ha hecho. Luego viene la aplicación de la palabra. Yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Y hace un complemento: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El pasaje está haciendo uso generando conciencia acerca del uso del dinero, que en muchos casos los cristianos no sabemos hacerlo. No es que Dios aplauda el comportamiento del mayordomo injusto, sino que lo que él deja ver es cómo una persona que no teme a Dios le da uso a un dinero para su beneficio propio, un dinero que no era suyo, le da uso para beneficio propio, en el sentido de que al ser expulsado pueda ir a la casa de sus antiguos acreedores y ser recibido allá. Entonces la aplicación es: así ustedes hagan lo mismo. ¿En qué sentido se refiere? Dios nos da bendiciones económicas a nosotros y nosotros debemos de invertirlas en el banco de Dios, donde la polilla y el orín no corrompe, ni ladrones minan
ni hurtan. Entonces lo que el Señor está diciendo es, si usted recibe bienes materiales aquí, o cualquier clase de bien, es bueno que lo comprenda que no es porque usted se lo merezca. Es un bien que usted no se merece. Y eso quiere decir que es algo injusto. Porque lo que usted y yo hacemos no alcanza a compensar a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese orden de ideas, las bendiciones que Dios nos da, debemos de saberlas utilizar para bien en lo que es pertinente a la obra de Dios, a fin de que el día que éstas ya nos sirvan aquí, pues tengamos la recompensa en el cielo. Jesús fue claro, él dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, porque donde esté el tesoro, ahí va a estar el corazón. Y luego encontramos la conclusión del pasaje, que es amplio. No pueden servir a dos señores. Cuando los seres humanos ponemos nuestra mira en las riquezas aquí y se nos olvida dónde de verdad debemos de tenerlas, pues entonces no hay futuro eterno para esa persona que peregrino aquí, sueña con el cielo, pero que no hace lo que debe de hacer. ¿Cuál es entonces nuestra riqueza? Ser salvos. ¿Cuáles son esos bienes? Los que Dios nos da. ¿Cómo debemos de utilizarlos? Para la gloria de Dios, en la obra de Dios. Porque un día no van a servir aquí, Amén. pero sí nos van a servir en la eternidad. Y no porque allá compremos y vendamos, sino porque veremos el resultado de lo que hicimos con esos recursos aquí, en bien de la obra de Dios. Amén. Sigamos. Pastor, ¿por qué quieren implantar el porte de carnet de vacunación, diciendo que el que no porte el carnet de vacunación no puede entrar a los sitios a comprar hasta utilizar el transporte intermunicipal? ¿Será que tiene alguna relación con Apocalipsis 13:17? Eso depende como usted lo mire. ¿Ya? Pienso que a la persona se le genera la inquietud porque dice, venga, esto está muy similar a lo que dice Apocalipsis relacionado con la marca, que nadie podrá comprar ni vender. Yo quiero ser objetivo en esta aclaración. Lo primero es que los seres humanos somos muchas veces indiferentes a lo que de verdad sí debemos hacer. Sobre esta temática se ha dado una cantidad de interpretaciones que le cambian el orden genético, que va el microchip, que ya queda marcado. Y aparte de eso, surge la idea de los estados de exigir ese carnet. Bueno, mirándolo desde el punto de vista normal, es bueno que se comprenda que así como a usted le piden la cédula para abrir una cuenta en el banco, le piden la cédula en una requisa, le piden la cédula para hacer una escritura, tiene usted un documento de identidad y ese documento está registrado en una base de datos mundial. Así que no se preocupe por el carnet que le van a pedir. Lo que está diciendo el Estado es, hay que evitar el contagio. Y la mejor manera de evitarlo es exigiendo que las personas se vacunen. Y como a las personas les gusta la parranda, como a las personas les gustan los eventos deportivos, como a las personas les gusta ir a centros comerciales, entonces la forma de evitar que contagien a la gente es vacunándose. Esa es la filosofía de esa exigencia. Todo lo que la persona le ponga de ahí para allá es muy subjetivo. ¿Ya? Quiero aclararle que no es la marca de la bestia, porque mientras la iglesia esté aquí y el Espíritu Santo esté obrando en la vida del cristiano, pueden haber cualquier cantidad de leyes que usted en su interpretación
la aplique a lo que será el número de la bestia, pero quiero que comprendas que si eres de Dios, con carnet de vacunación o sin carnet de vacunación, si eres un hombre, un hijo de Dios, el Señor te va a levantar. Amén. Así que no, yo llamo la atención y además recomiendo, vacúnense, que es una vacuna más, eso es todo. No se preocupe porque digan que requiere un carnet. En Europa creo que están exigiendo ya un pasaporte que tiene relación con ese mecanismo. Sí. En Colombia ya existe la propuesta, creo que en Chile también, en algunos países, y es todo en razón a que las personas piensan que esta peste o este virus es una charla y que algunos pues hacen alarde diciendo que no les da, algo otros juzgan a quienes les da porque piensan que les faltó fe, pero esto es una enfermedad que donde hayan seres humanos, allí llegará, sea cristiano o no sea cristiano. Sí, señor. Y lo que están haciendo los estados es minimizar los efectos para que la población tenga salud. No se preocupe por lo espiritual en este campo, porque si usted es un hijo de Dios, Amén. si el Señor viene hoy, con vacuna o sin vacuna, usted se va a ir. Amén, amén. ¿Ya? Lo que se está haciendo es minimizar los efectos de la enfermedad, la hospitalización, el de estar en cuidados intensivos. Puede ser que le dé, pero va a ser más controlable desde la casa. ¿Ya? Entonces no hagamos de esto una doctrina que muchos por ahí que viven pensando tanto en la famosa escatología están aprovechando para producir sentimientos que son de momento, pero que al final no perdurarán en el tiempo. Es mejor que usted crea a Dios, sea fiel a Dios, independientemente de lo que viva acá, espere en Dios, que Él ha dicho venir por su iglesia y sin duda alguna vendrá. Entonces, más allá de que se piense que tiene que ver con la marca o no, lo importante es que usted sea fiel a Dios. Si se vacuna, existe la posibilidad de que se muera. Si no se vacuna, existe la posibilidad de que se muera. Con el carnet o sin el carnet, si usted es un hijo de Dios, es salvo. Y si usted no es fiel a Dios, con carnet o sin carnet, se va a perder. Porque mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo esté obrando en la iglesia, despreocúpese de lo demás. Vive el cristianismo con intensidad, consciente de que cualquiera que sea la decisión soberana de Dios en relación a nuestra existencia en el inmediato futuro, con toda seguridad será para bien. Sigamos. Amén. Pastor, una persona nos hace una pregunta y nos dice de la siguiente manera. El día de ayer en el estudio bíblico se veía como Jacob, quien ofendió, fue y pidió perdón a Esaú, el que es el ofendido. Nosotros debemos hacer igual, esperar a que quien nos ofendió venga y nos pida perdón. Es bueno tener en cuenta algunos aspectos en ese campo, porque hay que contextualizarlo en el momento. Y en este caso, sería muy bueno que tuvieses en cuenta el contexto bíblico del cual Jesús habló. Si vas a la casa de Dios a llevar tu ofrenda, y estando allá, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. ¿Será que la Biblia se contradice? No. Lo que pasa es que una situación es la de Jacob y Esaú y otra cosa es la situación del creyente en su vida devocional. Recuerde que lo que se da allí es la reconciliación de dos hermanos por unos antecedentes que afectaron el bienestar de una persona en el campo material, porque en ninguna manera era trascendental a lo eterno. Otra cosa es nuestra vida devocional
que sí afecta a lo eterno. En todo caso, es bueno que comprendas. Número 1, si tu hermano viene y te pide perdón, perdónalo, que eso también está escrito. Y si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, y usted sabe que así es y que eso impide la bendición para el hermano, como tu propia bendición, ve y reconcíliate. Que en todo caso, estar en paz con el prójimo te traerá resultados positivos. Y mucho más cuando somos aspirantes a vivir en la ciudad eterna de Dios. Amén. Pastor, ¿en estos momentos Israel es el pueblo de Dios o será en un futuro? Israel es el pueblo de Dios. Y lo es por elección. Eso lo hemos venido estudiando en el libro del Génesis. Recuerde que hay 4 clases de hijos de Dios. Los ángeles y Adán y Eva por creación. Israel por elección. La iglesia por adopción. Entonces nosotros no somos el pueblo de Dios. Somos la novia, la futura esposa del Cordero. Israel es el pueblo de Dios por elección. Y prueba de que es su pueblo es que todos los imperios del mundo han caído y cualquier cantidad de adversidades que se han levantado contra el pueblo de Israel han fracasado e Israel sigue en pie porque Dios le hizo una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Amén, amén. Y en ti serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Esa promesa, ese pacto de Dios con Abraham, hasta hoy está vigente. Que han pasado y tienen que pasar muchas adversidades, sí. Que pudieron evitarse, sí. Según San Juan capítulo 1, el Señor vino a lo suyo, es decir, a su mundo, a su creación. Y los suyos, ¿quiénes? Su pueblo, Israel, no le recibió. Y entonces se da la oportunidad de la adopción. Y es que dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos, pero Él nos adoptó hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Pastor, ¿y está bien nosotros decir que somos pueblo de Dios o que somos la iglesia del Señor? Ya esos son manejos conceptuales que no afectarán la salvación. Yo puedo decir que soy del pueblo de Dios, pero lo que sí es real es que somos la iglesia del Señor. Amén. El hecho de que yo diga que pertenecemos al pueblo de Dios no me condena, ¿ya? Ni afecta mi salvación. Pero sí es bueno que entendamos que así como templo solo hay uno, el que se construyó en Jerusalén, los demás son sinagogas, hablando en el campo judío, así también el pueblo de Dios es uno. Y los que creen a Dios en este tiempo por gracia, forman parte junto conmigo de la iglesia del Señor, de la futura esposa del Cordero. Pablo da una descripción muy interesante. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Habla de los 3 grupos: judío, el pueblo de Israel; gentil, el que no ha conocido a Dios; iglesia de Dios, los que somos salvos por gracia. Amén. Sigan. Amén. Nos pregunta, pastor, ¿puede una esposa de pastor tener un trabajo secular? Bueno, no voy a decir, espero que lo sepan interpretar. Voy a hablar acorde a lo que he visto. ¿Ya? Acorde a lo que he visto. En el reglamento no aparece ni un párrafo que diga que la esposa del pastor no puede desempeñar alguna actividad laboral diferente a lo del ministerio. Y en ese orden de ideas yo conozco esposas de pastores que son médicos, que son científicos, que son docentes, que ejercen una profesión diferente a lo que es el ministerio. Porque se supone que el llamado al ministerio es el hombre. Pero
es bueno que también tenga en cuenta la esposa del pastor, que ella es parte fundamental en el éxito o en el fracaso de ese pastor. No estamos diciendo con esto que pueden las mujeres, esposas de pastores, a ir a iniciar una vida laboral diferente al ministerio, pero tampoco estamos condenando a quien así lo hace, porque no existe una prohibición total en ese campo. Amén. Amén. Pastor, ¿un inconverso puede diezmar? Sí, el diezmar es un deber de todos los seres humanos, de todos los seres humanos, consciente que las personas que no diezman, quieran o no quieran, dan el diezmo y más. Por ejemplo, una persona enemiga de diezmar, que usted los ve en las redes sociales todos los días atacando, pregunte de dónde tiene los diezmos que ha dejado de dar durante toda su vida, a ver si los tiene guardados. Pregunte cuál es el estado de salud, pregunte cómo funciona su familia, pregunte cuál es su estado espiritual y emocional. Entonces, la historia a mí me enseña, número uno, que cuando los seres humanos diezmamos, creyentes o no creyentes, tenemos la bendición de Dios. Yo conocí un caso de una familia, creo que Mercedita lo recuerda, éramos pastores en una iglesia que está en Caicedonia Valle, y comenzó a ir un hombre a llevar sus diezmos, no sabíamos quién era. De pronto apareció una señora, y así sucesivamente toda una familia iban y diezmaban. El día sábado que salían al pueblo, llegaban primero que los creyentes a diezmar. Pero qué bendición tan grande, cómo esa gente comenzó dando sus diezmos y terminaron bautizándose en el nombre del Señor Jesús y siendo bendecidos por Dios, no solo en lo material, sino en lo más valioso, en lo espiritual, en lo pertinente a la salvación de su alma. Si un inconverso diezma, tiene la bendición de Dios en el campo material, pero también es la puerta para que comience a ingresar a disfrutar de las bendiciones eternas. Amén. Amén. Pastor, nos hacen una pregunta, nos dicen, Dios les bendiga, hermanos. Yo antes asistía a una iglesia trinitaria, Luz del Mundo. ¿Me tengo que bautizar de nuevo? Claro que sí. Claro que sí. En el orden bíblico, toda persona que no sea bautizada, como dicen las Sagradas Escrituras, debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo. Alguien dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, claro, lea Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Eran por todo unos 12 hombres. Si miras bien el pasaje, encuentras de que estos caballeros habían sido bautizados no en el bautismo de Juan, sino en un presunto religioso que se hacía pasar como defensor o practicante de la doctrina que enseñaba Juan. Y como no fueron bautizados en el correcto bautismo, entonces Pablo les habla del Evangelio, ellos entienden el Evangelio y se bautizan. Eso pasa con esta persona. La bautizaron, pero no le hablaron del bautismo de la manera correcta como
está registrado en la Biblia. Si a usted lo bautizaron en la fórmula trinitaria, respetamos mucho y no queremos al hacer esto atacar, porque esa no es la idea nuestra. La idea nuestra es compartir de una manera objetiva lo que la Biblia dice. Entonces, en la Biblia usted no encuentra una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. ¿Por qué? Porque para los apóstoles y la iglesia de todos los tiempos nunca fue aceptado el bautismo trinitario. Ellos bautizaron en el nombre. Pastor, ¿y entonces quién tiene más derecho o más autoridad? ¿Jesús o Pedro? La respuesta es, en ese campo, Jesús da la orden y los discípulos la ejecutan. Jesús dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué entendieron los discípulos? Que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús y que el nombre del Espíritu es Jesús. Por eso ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque para ellos Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo. Y si nos vamos a contextualizarlo en la Biblia, entonces vamos a encontrar a Jesús como Hijo, a Jesús como Padre y a Jesús como Espíritu. Así como Carlos es padre, es hijo, es esposo, es tío, es sobrino, es cuñado, es suegro, es yerno, es cantante, es pastor, pero su nombre es Carlos. Así Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu, es Alfa, es Omega, es Rey, es Siervo, juez, abogado, pero tiene un nombre, se llama Jesús. Y por eso Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Los hermanos en Samaria se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cornelio y su familia se bautizó en el nombre del Señor Jesús. Los de Corinto se bautizaron en el nombre de Jesús. Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en su nombre, confesando sus pecados. Los señores de Éfeso, según Hechos 19, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Las iglesias de Galacia se bautizaron en Cristo, como dice el capítulo 3, verso 27 de la carta a los Gálatas. Los creyentes en Roma fueron bautizados en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 6. Entonces, claro, debe de bautizarse en el nombre de Jesús. Y para hacerlo, debe de pedir a su pastor donde está asistiendo que le dé la doctrina, que lo haga discípulo, que lo informe acerca de lo que es el bautismo, para qué es el bautismo, qué implicaciones tienen en su vida espiritual y en su vida social, en su vida familiar, qué implicaciones tiene en el campo espiritual y eterno. Solo cuando las personas son discipuladas es que deben de ser bautizadas. Amén. Pastor, para una aclaración, la pregunta que hicieron antes, que hay inconversos que no diezman y son muy prósperos y tienen muchos lujos. ¿Por qué un creyente diezma y no los tiene? Porque Dios no le prometió bienes materiales a los que creen en Él. Yo pienso que es de la forma, yo diezmo por obediencia, no esperando que Dios me va a dar abundancia ni nada. Lo hago por obediencia, ¿verdad? Y debo de hacerlo, aparte de obediencia, por gratitud. Amén. Es que los cristianos deben de saber que no damos de lo nuestro, damos de lo que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Por qué la persona que pide la aclaración no piensa que también hay gente que no diezma y están llevados durmiendo en las calles, por ejemplo? Solo piensa en los que tienen lujos. Porque no piensa en los cristianos que tienen bendiciones económicas también. Amén, amén, amén. Es que nosotros no podemos ser subjetivos en la interpretación. Tenemos que entender varios aspectos en ese campo. El ser humano es un administrador. Dios nos da bendiciones a todos, pero no todos sabemos administrarlas. Número 1. 2. En ninguna forma Dios le prometió riquezas materiales a los cristianos. Es más, hubo uno que le dijo, estaba obsesionado mirando todo lo que sucedía en torno a Jesús, y dijo, Señor, yo te seguiré donde tú vayas. ¿Y qué le dijo Jesús?
Las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, si me va a seguir por bienes materiales, olvídese. Y a otros que querían seguirle les dijo, lo único que les ofrezco es una cruz. Entonces, el mensaje de salvación del Evangelio de la Gracia en ninguna manera le ofrece prosperidad material a la gente. Exacto. Lo que le ofrece es salvación y vida eterna. Exacto. Si vienen bienes materiales, ya Jesús lo ratificó a los discípulos diciéndoles, preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadir. Porque los gentiles sí se preocupan por las cosas materiales, pero ustedes preocúpense por el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. El día que nos toque partir de aquí, el que tenía poco y el que tenía mucho se van en la misma condición. ¿Y a quién queda todo aquello? Volvemos a la aclaración del principio. Hagamos riquezas, o mejor, participemos de bendiciones de Dios con las riquezas injustas. Es decir, no somos dignos de tanta bendición. Sepamos atesorar en el reino de Dios, porque algún día faltarán aquí y nosotros mismos faltaremos, pero cuando estemos en la presencia de Dios veremos el resultado de lo que hicimos aquí con las riquezas que Dios nos dio. Amén. Pastor, nos preguntan que si puede un pastor hacer una ceremonia a una persona que está descarriada. Reglamentariamente, ningún pastor puede hacer ceremonias matrimoniales, supongo que es la pregunta. Matrimonial, sí, me imagino también. Solo puede hacer ceremonias a personas que sean convertidos, bautizados y que estén siendo miembros activos de la iglesia. Ningún pastor puede hacer ceremonias a personas no convertidas. Eso es lo que dice el reglamento interno. Y si un pastor lo hiciera y fuese a oídos de sus superiores, es muy posible que le estén llamando la atención. Hago la salvedad ceremonias matrimoniales. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado de ir a una funeraria y estamos haciendo una ceremonia en razón a que un hermano ha partido con Dios, y aprovechamos la oportunidad de que hay cualquier cantidad de inconversos para hacerles llegar el mensaje del Evangelio y las palabras de consuelo para los que quedan vivos. Y estando en esas, de otra sala, gente que no sé quiénes son vienen y me dicen, oiga pastor, lo que pasa es que mi madre murió y a mí me gustaría que usted hiciera una ceremonia como esta. Entonces yo de una vez aprovecho, porque mi misión es predicar, y la idea mía no es generarles conciencia a aquellos acerca de que la mamá se salvó o que está en el purgatorio, sino más bien hacerles conciencia que ellos tienen que arrepentirse porque la muerte es inevitable. Amén. Y Dios les está dando una oportunidad, no sea que les sorprenda la muerte como a la señora que está ahí y se vaya con las manos vacías. Entonces yo como cristiano puedo hacer ceremonias como pastor dependiendo del contexto en el que esté. Si las oportunidades se da para llevar el mensaje del Evangelio, es una cosa. Pero cuando se trata ya de una ceremonia matrimonial, reglamentariamente es prohibido. Amén. Pastor, si una mujer es casada y vive junto a sus padres y el esposo quiere irse para otro departamento y ella no lo quiere seguir, ¿qué pasa ahí? ¿Está fallando? Número 1, debe de buscar la ayuda de su pastor para que hagan con ellos una terapia de pareja. Número 2, los padres de la muchacha deben de decirle, hágame el favor, y se va con su marido, porque a usted nadie la obligó a casarse. Usted se casó por su propia voluntad. Así que me hace el favor y se va con su marido. Cuando usted como padre de familia o madre de familia le alcahuetea a su hija, usted está pecando contra Dios y está
contribuyendo con la destrucción de una familia, de algo que esté establecido por Dios. Nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos, y cuando toman la sagrada decisión de casarse, debemos de empacarles en la maleta también la conciencia de que en el momento que se casan, forman parte de otra familia y debe de estar donde está su compañero. Ese fenómeno ha venido haciendo carrera en el último tiempo, donde hay padres de familia que le alcahuetean a sus hijos o a sus hijas, porque el caso se da en ambos sentidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el tribunal eclesiástico y encontramos casos donde el matrimonio se dañaba porque el joven se casa y no quiere irse de la casa de los padres, o porque la niña se casa y no quiere irse de la casa de sus padres. Y el texto bíblico es claro: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Y a la mujer le dice: oye, hija, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Amén. Y en lugar de tus padres serán tus hijos. Cuando una pareja toma la decisión de unirse en el santo estado del matrimonio, deben de arrancar de ceros con un proyecto de vida que se llama familia. Y deben de hacerlo de manera independiente, de tal forma que ni papá ni mamá influyan en mi relación. En mi tierra se dice: el que se casa requiere casa y costal para llevar a la plaza. Entonces yo sí les recomiendo, si esto está pasando por ahí, mi estimada hermana debe de irse con su esposo. Porque la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque Dios dice. Otra cosa es que usted no quiera ser hija de Dios. Si usted no quiere ser hija de Dios, viva de cualquier manera, al final te vas a perder. Pero si eres una hija de Dios, vas a someterte a lo que Dios dice. Y es que se sujete a su marido. ¿Ya? Y si el marido, por situaciones laborales, tiene que moverse de ciudad, de departamento, su deber como esposa es acompañar a su marido. Porque usted lo prometió. Sujetarse a él y estar con él en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. En la salud, en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez. Así que espero que hoy no se le haya olvidado ese pacto que usted hizo con Dios, que usted hizo con un hombre y que usted lo hizo ante el pastor y, como si fuera poco, una gran multitud. Amén. Pastor, nos hacen una pregunta, dice, pues me imagino que vendrá de algo otra denominación. Dice: hermanos, Dios les bendiga, ¿es verdad que el Señor Jesús es el arcángel Miguel? Jesús no es un arcángel. Es bueno que se entienda que Dios tiene teofanías, pero cuando se habla de ángeles y arcángeles, estamos hablando de una jerarquía celestial, ¿ya? Que tiene un rey, que es Dios, que tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Aquellos ajenos al rey son mensajeros que cumplen misiones expresas o dadas por Dios. En el otro campo también existe una jerarquía: principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Estamos hablando de dos sistemas totalmente diferentes. Uno que corresponde a Dios: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Uno que corresponde a Satanás: principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad. Los unos, con la muerte de Cristo, su estadía en el cielo, en la presencia de Dios, fue confirmada. Y los que no guardaron su dignidad, su condenación también fue definida con la muerte y la resurrección de Cristo. El tiempo se nos fue.